Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Hola, hoy empezamos una exploración que, la verdad, nos hace replantearnos algo tan básico como el año en que vivimos. Hola. Sí, es curioso cómo damos por sentado el 2025, ¿verdad? Totalmente. Casi todos usamos el calendario gregoriano, pero resulta que es solo una de muchas maneras de contar el tiempo. Exacto. El mundo está lleno de calendarios distintos, algunos con miles de años, que siguen perfectamente vivos. Nuestra guía para este viaje es un texto muy revelador. Cronología, los múltiples calendarios del mundo. Hemos sacado las ideas clave. Un buen punto de partida para entender esta diversidad. Y la misión, digamos, de este análisis es ir más allá de la simple curiosidad por las fechas diferentes. Claro, no es solo saber qué año es en otros sitios. Eso es. Queremos entender por qué existen estas diferencias, qué nos cuentan sobre cómo distintas culturas ven el cosmos, la historia, la vida, y cómo eso sigue importando hoy. Entender la cosmovisión que hay detrás de cada uno. Listos para un viaje en el tiempo. Bueno, a través de otros tiempos. Vamos allá. Para que se hagan una idea de lo que vamos a encontrar. Ojo, que según donde miremos, hoy podríamos estar celebrando el año 5786. Casi nada. O quizás el 1447. O tal vez el 4723. Números muy distintos al nuestro. Incluso el 2018, el 2568 o, fíjate qué curioso, el año 7 de una era llamada Reiwa. ¡Wow! Sí que hay variedad. Bien, pues venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. Empecemos por el que nos resulta más familiar, ¿no? El calendario gregoriano. El nuestro. El de 2025. El que usamos en agendas, móviles. Bueno, el estándar global. Fue introducido por el Papa Gregorio XIII, allá por 1582. Hace ya unos siglos, sí. Su objetivo era corregir unos desfases, pequeños, pero que se iban acumulando, del calendario anterior, el juliano. El que venía de Julio César, del 46 a.C. Un ajuste necesario, vamos. Exacto. Y su gran eje, el punto de partida, es el supuesto nacimiento de Cristo como año 1. Ese es el referente clave. Hoy es, sin duda, la referencia global para asuntos civiles, comerciales, tecnológicos. Es un buen punto de partida, sí, porque su dominio global es, innegable. Se impuso por razones prácticas, imagino. Sí, claro. Facilitó enormemente el comercio internacional, la coordinación científica, las comunicaciones. Tiene sentido. Pero es fundamental no caer en la idea de que esta adopción universal borró de un plumazo otros sistemas cronológicos. Ah, claro. No desaparecieron los demás. Para nada. Esos otros sistemas, como veremos, tienen raíces culturales, religiosas, identitarias, profundísimas. Interesante. El gregoriano es una convención cultural increíblemente útil y extendida, sí, pero no es la única forma válida de experimentar o medir el paso del tiempo. Es una más. Exacto. Y uno de esos sistemas radicalmente distintos y, vitales hoy en día es el calendario islámico, el de la Égira. Ah, sí. Ese es puramente lunar. Puro lunar. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que se basa exclusivamente en los ciclos de la luna para definir los meses y el año. No se ajusta al sol como el nuestro. Vale. Y su año 1 no se basa en un cálculo astronómico, sino en un evento histórico clave, ¿verdad? Correcto. La Égira, la migración del profeta Mahoma de la Meca a Medina en el año 622 de nuestro calendario. Ese momento es el inicio, 155 días. Justo. Unos 10 o 11 días más cortos que el año solar. Aquí es donde se pone realmente interesante. La consecuencia directa es que se adelanta cada año respecto al nuestro. Efectivamente. Se va desfasando respecto al ciclo solar. Y eso explica por qué grandes celebraciones como el Ramadán van rotando por todas las estaciones a lo largo de los años. A veces cae en verano, otras en invierno. Lo fascinante aquí es, primero, cómo esa elección por un calendario estrictamente lunar pudo reflejar quizás necesidades de observación del cielo en culturas nómadas, menos atadas a ciclos agrícolas fijos. Tiene lógica, pero más allá de su origen, lo impactante es su vigencia hoy. Rige la vida religiosa y ritual de cientos de millones de personas. O sea, que no es algo solo simbólico. No. Los conecta de forma muy directa y tangible, año tras año, mes tras mes, con ese evento fundacional, la Égira. Es un hilo vivo que une el presente con la historia sagrada del Islam. Vaya.
Otro gigante cronológico con una historia larguísima y muy presente es el calendario hebreo. El hebreo. Ese es distinto. Es lunisolar. Lunisolar. Intenta conciliar los ciclos de la luna y el sol. Y esta búsqueda de equilibrio tiene razones muy profundas, por lo que he leído. Sí, porque necesita ambos ritmos. Su punto de partida es, según la tradición, la mismísima creación del mundo. Ahí es nada. Calculan que ocurrió en el 3761 a.C. de nuestro calendario. ¿Hagan cuántas? Pues sí. Eso significa que ahora mismo están en el año 5786. Exacto, 5786. Los meses se rigen por la luna. Empiezan con la luna nueva, marcando fechas rituales clave. Como en el islámico, en eso se parece. La luna marca el mes. Pero, para que las grandes festividades, muchas ligadas a las cosechas y las estaciones, como Pesaj, la Pascua judía, no se desplacen por el año. Necesitan anclarse al sol, claro. Ahí está, se ajusta al ciclo solar. ¿Y cómo lo hacen? Añadiendo un mes embolismal, un mes extra completo cada 2 o 3 años. Un mecanismo ingenioso, sí, para mantener todo alineado. Si conectamos esto con el panorama general, vemos esa tensión creativa, ¿no?, entre dos ritmos naturales. El lunar, esencial para la estructura mensual, los rituales, y el solar, vital para la agricultura, las estaciones, el clima. Y el calendario hebreo es como la solución a ese puzzle. Es un ejemplo magnífico de cómo una cultura desarrolla una solución sofisticada para armonizar ambos. Integra observaciones astronómicas muy precisas con necesidades religiosas y prácticas ancestrales. No es solo contar días, entonces. No, es mantener un orden cósmico y terrenal a la vez, un equilibrio. Vale. Y si hablamos de antigüedad y complejidad, el calendario chino. Ese es un universo en sí mismo. Ah, el chino. Sí, también es lunisolar y sus orígenes se pierden en la leyenda. Se mencionan referencias al emperador amarillo en el siglo XXVII a.C., una barbaridad. Una tradición milenaria. Siguiendo su cuenta, ahora mismo estaríamos en el año 4723 y bajo el signo del dragón de madera. El famoso zodiaco chino y los elementos. Quizá lo más conocido para nosotros sea su ciclo de 60 años, ¿no? Sí, ese ciclo sexagesimal. Que no es arbitrario, ¿verdad? Surge de combinar dos secuencias. Exacto. Una de 10 troncos celestiales ligados a los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal, agua. Y otra de 12 ramas terrenales, que son los animales del zodiaco: rata, buey, tigre. Justo. Y cada año tiene una combinación única, como este año, dragón de madera. Y este calendario marca fiestas enormes como el Año Nuevo Chino, el Festival de Medio Otoño, el de los barcos dragón. Pero su influencia va mucho más allá, ¿no? Sin duda. Es que no es solo un calendario, es la expresión de una cosmología completa. Una cosmología. Sí, refleja una visión del universo donde el tiempo no es lineal y abstracto, sino cíclico y cualitativo. Está íntimamente ligado a las energías del zodiaco y los 5 elementos. Y eso cala hondo en la cultura. Muchísimo. No solo dicta cuándo celebrar, sino que influye en creencias populares sobre la fortuna personal, la compatibilidad entre personas nacidas en distintos años, incluso en elegir momentos propicios para decisiones importantes. O sea, que ordena el tiempo, pero sobre todo lo carga de significado. Exactamente. Le da una cualidad, una energía específica a cada momento. Damos un salto geográfico y cultural enorme. Aterrizamos en Etiopía. Tienen su propio calendario y es muy particular. Ah, el etíope. Sí, muy interesante. Deriva del antiguo calendario copto, que a su vez bebe de las fuentes del Egipto faraónico. Una conexión histórica muy profunda. Su estructura ya nos sorprende. Tiene 13 meses. 13, no 12. 13, 12 de ellos con 30 días exactos y al final del año se añade un 13º mes muy cortito, de 5 días. O 6, si es bisiesto. Curioso sistema. 12 meses iguales y uno pequeño al final. Su año nuevo, además, no es en enero. Cae sobre nuestro septiembre. Vale. Otra diferencia. Y aquí viene un dato que realmente me llamó la atención al revisar las fuentes. Actualmente en Etiopía están viviendo en el año 2018. ¿Cómo? ¿En 2018? ¿Y por qué esa diferencia de 7 u 8 años respecto al gregoriano? Pues resulta que se debe a un cálculo diferente sobre la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Es como si estuvieran en nuestro pasado reciente. Es muy interesante lo que comentas. Esto pone de manifiesto varias cosas. A ver.
Primero, la pervivencia de una tradición cristiana antiquísima, la etíope copta, con sus propios cálculos, fechas litúrgicas, distinta de la tradición occidental que dio origen al gregoriano. Nos recuerda la diversidad dentro del propio cristianismo, claro. Y segundo, como bien apuntas, evidencia la profunda influencia de sistemas de medición del tiempo aún más antiguos, como el egipcio. Es un testimonio vivo de cómo las capas históricas y culturales se superponen y perduran. Exacto, en algo tan cotidiano como un calendario. Hablando de capas y complejidad, India es un caso paradigmático. India. Ahí la diversidad de calendarios es asombrosa, sí. Para la vida civil, administrativa, comercial, se usa el gregoriano, claro. Como en casi todo el mundo, para lo práctico. El gobierno indio también reconoce oficialmente un calendario nacional, el de la era Saka. Empieza en el año 78 después de Cristo, gregoriano. Se usan documentos oficiales. Vale, un calendario nacional propio además del gregoriano. Pero aquí viene lo interesante. Para la vida religiosa de cientos de millones de hindús, los calendarios que realmente marcan el ritmo son otros. Ahí entra la diversidad religiosa de la India. Quizá el más extendido sea el Bikram Samvat, que arrancó en el 57 a.C. Antes de Cristo. O sea, más antiguo en su inicio que el gregoriano. Sí, según ahora mismo estarían rondando el año 2082. Madre mía, qué salto. Y convive con otros, como el Shaka Samvat, también relevante religiosamente. ¿Cómo se maneja esa multiplicidad en el día a día? Es una pregunta pertinente. Esa coexistencia es precisamente un reflejo directo de la vastísima diversidad cultural y religiosa de la India. O sea, no es un lío, es un reflejo de la realidad. Exacto. Es un ejemplo perfecto de cómo diferentes sistemas cronológicos pueden operar en paralelo, sirviendo a distintos ámbitos de la vida. Uno para lo civil y oficial. Claro, el gregoriano y el Shaka era, sí. Y otros para lo espiritual, lo ritual, lo familiar, como el Bikram Samvat. Se usa el calendario adecuado para cada contexto, entonces. Eso es, muestra una capacidad de adaptación y una compartimentación funcional. No es tanto confusión como una riqueza de marcos temporales disponibles. Seguimos nuestro viaje temporal. Nos vamos ahora al sudeste asiático, Tailandia y otros países de mayoría budista, Camboya, Laos, Birmania. La esfera budista Theravada. Allí, aunque el gregoriano se usa para fines internacionales, el calendario tradicional budista sigue muy presente. Claro, ligado a su tradición principal. Su punto de partida es un evento espiritual cumbre, la iluminación de Buda, El momento clave del budismo. que tradicionalmente se sitúa en el 543 a.C. Esto significa que su cuenta de años va 543 años por delante de la nuestra. 543 años. Así que, mientras nosotros estamos en 2025, en Tailandia están ya en el año 2568. Otro salto considerable. Nos descuadra totalmente nuestra percepción lineal. Totalmente. Y lo significativo aquí es precisamente eso. Cómo el anclar el inicio de la era, el año 1, a un acontecimiento tan central para su tradición, tiene un efecto poderoso. ¿En qué sentido? Impregna la identidad colectiva, la conciencia histórica de estas naciones. El propio fluir del tiempo se mide y se significa en relación directa con ese momento fundacional del budismo Theravada. Es una forma constante de reafirmar esa herencia cultural y espiritual, entonces. Exacto. El tiempo mismo les recuerda su raíz budista. Y de Asia Oriental nos fijamos en un caso muy particular, Japón. Ah, Japón. Interesante combinación ahí. En la vida cotidiana usan el calendario gregoriano sin problemas, para todo. Sí, están totalmente integrados en el estándar global. Pero simultáneamente conservan un sistema único y oficial para contar los años, las eras imperiales o Nengo. El Nengo, sí, muy característico de Japón. Cada vez que un nuevo emperador asciende al trono, se proclama una nueva era, con un nombre propio, cargado de simbolismo. Y los años se cuentan dentro de esa era. Eso es, por ejemplo, con la entronización del emperador Naruhito en 2019, comenzó la era Reiwa. Reiwa, que significa algo así como bella armonía, ¿no? Sí, así que nuestro 2025 es también, oficialmente en Japón, el año Reiwa 7. Es un sistema dual fascinante.
Es una simbiosis muy elocuente entre modernidad y tradición. Totalmente. Por un lado, la integración total del estándar global para la vida práctica y económica, por otro, la preservación escrupulosa de este sistema Nengo. Que no es una mera reliquia, ¿no? No, para nada. Subraya la continua relevancia simbólica y cultural de la figura del emperador en la identidad japonesa contemporánea. Es un marcador temporal que conecta el presente con la larguísima línea dinástica imperial. Qué interesante mezcla. Y bueno, tenemos que mencionar un ejemplo mucho más reciente y con una carga política ineludible. ¿Te refieres a Corea del Norte? Sí, el calendario Juche. Este no tiene raíces ancestrales, fue instaurado en 1997. Muy reciente comparado con los otros. Su año 1 no es un evento cósmico ni religioso, es el año 1912. ¿Y por qué 1912? Es la fecha de nacimiento de Kim Il-sung, fundador del régimen y designado presidente eterno. Ah, claro. Un calendario centrado en el líder. Totalmente. Por lo tanto, nuestro 2025 gregoriano equivale allí al año Juche 114. Este caso, aunque quizás extremo, plantea una pregunta importante. ¿Cuál? Sobre la dimensión política inherente a la medición del tiempo. El calendario Juche es un ejemplo moderno y transparente de cómo un sistema cronológico puede ser diseñado y promovido explícitamente para reforzar una ideología política concreta. Y el culto a la personalidad en este caso. Exacto. No nos lleva a pensar si, en cierto modo, todos los calendarios, incluso los que nos parecen más neutros como el gregoriano, con su referencia cristiana implícita, no portan también una carga cultural o incluso política, aunque sea de forma menos evidente. Es una reflexión interesante, sí, da que pensar sobre nuestro propio calendario. Claro. Y por supuesto solo hemos podido asomarnos a algunos de los calendarios más destacados. Hay muchos más con historias riquísimas. Imposible cubrirlos todos. Habría que recordar, por ejemplo, el complejo sistema del calendario maya, célebre por su precisión astronómica en la antigüedad. Con ciclos como el Tzolk'in, sagrado de 260 días, y el Hab solar de 365. Una maravilla matemática. Aunque ya no se usa oficialmente, comunidades descendientes en Guatemala y México lo mantienen vivo para fines rituales. Sigue teniendo un valor cultural y espiritual enorme. O el calendario persa, o iraní, usado en Irán y Afganistán. Es solar, de gran exactitud. Y aunque toman la égira como referencia inicial, como el islámico, sus cálculos son solares, no lunares. Y su año nuevo, el Nauruz, coincide con el equinoccio de primavera. Según su cuenta, estarían ahora en el año 1404. Otro sistema fascinante. Estas menciones adicionales refuerzan la idea central, ¿no? ¿Cuál dirías que es? Que incluso aquellos calendarios que no tienen un uso oficial generalizado hoy en día, o que son de ámbito más regional, local o puramente ritual, conservan una vitalidad y una relevancia cultural y espiritual enormes para las comunidades que los siguen. Son parte intrínseca de su patrimonio, de su identidad. Y de su particular manera de habitar el tiempo. Hemos hecho un recorrido intenso, ¿verdad? Lunares, solares, lunisolares. Con inicios muy dispares. La creación del mundo, revelaciones divinas, migraciones fundacionales, ciclos cósmicos o incluso el nacimiento de líderes políticos. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos llevamos de este viaje? Yo creo que la idea más potente es trascender la visión del calendario como una simple herramienta práctica para organizar la agenda. Ir más allá de la utilidad. Exacto. Cada calendario es, en realidad, mucho más. Es un espejo de una cosmovisión. El tiempo es un ciclo que retorna o una flecha que avanza. ¿Qué astros o eventos marcan el ritmo fundamental de la existencia? ¿Y cada calendario es una respuesta a eso? Es la respuesta única de una civilización a esas preguntas. Además, estructuran profundamente la vida social. Dictan cuándo celebrar, cuándo sembrar, cuándo recordar, cuándo ayunar. Son pilares de la identidad colectiva. Sin duda. La globalización impone el gregoriano por conveniencia. Es innegable. Pero estas otras temporalidades siguen latiendo, definiendo la experiencia vital de millones. Cada calendario cuenta una historia diferente de la humanidad. Es una perspectiva que nos obliga a mirar nuestro propio calendario de otra forma. ¿Verdad? Nos recuerda que el tiempo, o al menos cómo lo medimos y experimentamos, no es una constante física universal y neutra. Es también una construcción cultural, muy significativa. Saber que no todo el mundo vive en 2025 no es solo una curiosidad,
Es una puerta abierta a la asombrosa diversidad de la experiencia humana. Una riqueza que nos interpela. Totalmente. Y si me permites, una última reflexión para que quede resonando. Claro, adelante. Si aceptamos que los calendarios que usamos moldean cómo percibimos nuestro pasado, organizamos el presente y proyectamos el futuro, ¿hasta qué punto nuestra dependencia casi exclusiva del estándar gregoriano podría estar, sutilmente, limitando nuestra capacidad para comprender a fondo otras perspectivas culturales? Como otras formas de ver el progreso, por ejemplo. Exacto. Perspectivas sobre qué significa el progreso, qué valor tiene la tradición, cuál es el ritmo natural de la vida. Quizás sea una invitación a cuestionar nuestra propia percepción del tiempo. A reconocerla como lo que es. Una construcción cultural poderosa, sí, pero solo una entre muchas posibles. Una reflexión final, simplemente. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.